de dar a conocer más el TOC, debido a que esta es una enfermedad muy poco investigada y estudiada, y por ende las personas que llegan a tener este tipo de enfermedades tienen ciertos estereotipos y estigmas, más aparte que es difícil que estas personas logren encontrar un, un adecuado psicólogo o tratamiento para poder sobrellevar esta enfermedad. Ahorita vamos a grabar la clase. Cuando terminemos la sesión, nos pueden hacer preguntas y sería todo por el momento, y muchas gracias por asistir. Bueno, ¿qué es el TOC? El TOC, de acuerdo a la definición de Al Porter, es un trastorno mental que se caracteriza por atrapar a las personas en un ciclo de obsesiones y compulsiones. Es decir, una serie de pensamientos irracionales que invaden la mente y comportamientos repetitivos que surgen en un intento por frenar ese miedo. Muy bien, vamos a pasar a los síntomas. No tengo ningún problema, ¿me escuchan bien? Sí, claro, sí, bien. Ok, muchas gracias. Bien. Para poder comprender mejor qué es el TOC y antes de pasar a otras cuestiones como causas y consecuencias, hay que, obviamente, poder reconocerlo. Y para eso vamos a hablar ahora de lo que es la sintomatología. El TOC, como lo dice su nombre, es trastorno obsesivo compulsivo, por lo cual sus dos principales características son las obsesiones y las compulsiones. En cuanto a las obsesiones, podemos entenderlas como pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes. Estos son intrusos y no son deseados. Esto quiere decir que la persona no tiene control de ellos, simplemente están en su mente, y por más que esa persona no quiera pensar en ello, por más que esa persona odie lo que está pasando por su cabeza, simplemente no puede eliminar esos pensamientos y esas imágenes, lo cual causa ansiedad y un malestar importante. Por esta razón, la persona intenta ignorarlo, suprimirlo o neutralizarlo a través de otros pensamientos o de otros actos, que son las compulsiones. Las compulsiones son comportamientos o actos mentales que son repetitivos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En cuanto a los comportamientos, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas o morderse las uñas. Y los actos mentales, rezar, contar o repetir palabras en silencio. Estos se realizan de manera repetitiva una y otra vez, y eso es lo que las convierte en compulsiones. El hecho de que no sea nada más realizado en una única ocasión, sino que se repite. Estas compulsiones se realizan en respuesta de la obsesión, como mencionábamos, de que se utilizan buscando prevenir o disminuir la ansiedad o malestar que causan estos pensamientos o imágenes recurrentes, o buscan evitar algún suceso o situación que teme la persona con TOC. Por lo tal, se aplican con ciertas reglas que se aplican con rigidez, es decir, que siempre se va a seguir el mismo patrón de movimientos, el mismo patrón de actos, siempre se va a realizar exactamente de la misma manera, y muchas veces no están conectados de manera realista con neutralizar o prevenir ese pensamiento o aquello a lo que se teme. Es decir, que muchas veces, pues, aunque se realicen estos actos para evitar algún mal, en realidad, si tú te pones a ver qué es lo que se realiza, no tiene ninguna relación con ese mal, entonces no hay manera de que pueda evitarlo a través de esta acción. O también puede ser que sí ayude en cierta forma, pero se realiza de una manera bastante excesiva. Podemos poner el ejemplo de hoy en día con lavarse las manos constantemente. Es necesario lavarse las manos más constantemente que antes debido a la pandemia, pero si se realiza de una manera muy excesiva, muy excesiva, podría llegar a convertirse en una compulsión, y realmente no es tan necesario que sea
tan excesivo y esto solo va a terminar causando un daño. Esta es la característica de la compulsión. Entonces, bueno, tanto las obsesiones como las compulsiones van juntas para que se pueda generar este trastorno y gastan mucho tiempo. Es decir, la persona con TOC puede pasar horas inmersos en estos rituales, que son los surgidos de las compulsiones, y estos pensamientos, que son los surgidos de las obsesiones. Siempre va a causarse un malestar importante en la persona y el hecho de, tanto que exista el malestar, como de que pasen horas y mucho tiempo realizando los rituales, va a terminar generando un deterioro en la funcionalidad de la persona en diferentes áreas de la vida, tanto laboral, social como académico. Es decir, si tú pasas horas y horas ordenando algo, por ejemplo, obviamente va a afectar que tú, por ejemplo, podemos decir, el tiempo que tú ordenaste pudiste realizar alguna otra actividad y llevar a cabo mejor tu trabajo o socializar e ir con tus amigos o estudiar, no sé, para un examen y al final ese tiempo que tú gastaste en estos rituales va a terminar repercutiendo negativamente. De la misma forma podemos mencionar que toda esa angustia y todo ese malestar que uno siente pues va a tener también efectos negativos en tu salud y esto también va a generar un deterioro en lo que puedes llevar a cabo en tu día a día, en el cómo te sientes, en el cómo interactúas con las personas. Y bueno, como último punto, la persona con TOC puede reconocer que sus creencias no son ciertas o que pueden no ser ciertas. Sin embargo, esto es complicado. La mayoría está completamente convencido de que son ciertas y por eso llevan a cabo estos rituales y les dedican mucho tiempo. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de TOC. Está el TOC por contaminación. En esta clasificación las personas piensan que se van a contaminar al tocar a algo o a alguien y para evitarlo limpian de manera extremadamente frecuente su casa, evitan lugares que sean concurridos y se hacen con demasiada frecuencia. Resumiendo este TOC, pues aparecen pensamientos recurrentes de contaminación y limpian de manera constante para evitarla. De verificación. En este se realizan de manera constante comprobaciones que le vienen a la cabeza de pensamientos sobre dudas y las personas pues pueden pasar horas realizando estas comprobaciones, lo que altera el transcurso de su día. Resumiendo este tipo de TOC, aparecen dudas constantes sobre lo que hacen, que serían las obsesiones, y realizan comprobaciones para disipar la duda, que serían las compulsiones. De orden y simetría. En este tipo de TOC se piensa que es imprescindible que todo esté ordenado para que se haya un equilibrio y pues no ocurra nada malo. Resumiendo este TOC, se piensa que va a pasar algo malo si no ordenan, que sería la obsesión, y ordenan para evitarlo, que sería la compulsión. De fobia de impulso, en este la persona tiene pensamientos recurrentes e insistentes de que se van a hacer daño a sí mismos o de que van a realizar daño a los demás. Debido a esto, las personas se aíslan y evitan situaciones que puedan considerar de riesgo. Las sexuales, estas son poco conocidas. Son pensamientos o imágenes recurrentes de que realizan prácticas sexuales inadecuadas o de que cambian de orientación sexual. Como consecuencia de esto, se aíslan y evitan situaciones que puedan considerar de riesgo. En las religiosas, las personas tienen miedo a realizar conductas que estén desaprobadas por su religión y rezan constantemente o acuden a culto religioso varias veces a la semana o al día. Piensan que rezar constantemente y obrar siempre de manera adecuada para que no ocurra nada malo, que es la obsesión, y pues por ello rezan constantemente o realizan actos aprobados por su religión, que sería la compulsión. De acumulación. Aquí se tiene miedo a tirar cosas que puedan ser importantes para un futuro. El pensar que algo puede ser importante en el futuro es la obsesión, mientras que no tirarlo sería la compulsión. En las de tipo relacional se tienen pensamientos constantes de que la pareja les está siendo infiel o está haciendo cosas que no están aprobadas en la relación. Por consecuente, controlan lo que la pareja hace y pues se cuestionan constantemente el amor que puede sentir hacia la otra parte o incluso se cuestionan a ellos mismos.
Bueno, de las causas del TOC no se tiene una respuesta definitiva, por lo tanto se han creado teorías. Las tres tipos de corrientes de teorías que son más viables son las teorías del paradigma de aprendizaje, teorías cognitivas y teorías basadas en el procesamiento de la información. Bueno, la teoría del paradigma de aprendizaje. Esta está basada en el condicionamiento clásico. Sabemos que a lo mejor aquí hay personas que no están familiarizadas con este concepto, así que se los voy a explicar. El condicionamiento clásico se trata de que un estímulo incondicionado se va a convertir en una respuesta incondicionada, pero cuando el estímulo condicionado se encuentre con el estímulo incondicionado, va a dar una respuesta incondicionada. Esto por ende va a dar un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Sé que se escucha un poco revoltoso, así que lo voy a explicar mejor con el ejemplo del perrito. Al perro se le presenta el hueso, entonces por ende el perro empieza a salivar. El hueso es un estímulo incondicionado, pero cuando al perrito se le muestra el sonido de la campana, el ruido de la campana es un estímulo neutro, no produce ningún efecto en el perro. Pero cuando combinamos el ruido de la campana y el perro, que sería la campana el estímulo incondicionado y el hueso sería el estímulo ahora neutro, va a causar salivación en el perro. Entonces, la próxima vez que se le presenta al perro el sonido de la campana, el perro va a empezar a salivar y la campana ahora, en lugar de ser un estímulo neutro, va a ser un estímulo condicionado y la respuesta va a ser una respuesta condicionada. Bueno, ¿qué nos quiere decir la teoría? La teoría nos quiere decir que hay dos etapas. La primera es el condicionamiento clásico, en que las respuestas de ansiedad se conceptualizan como respuestas condicionadas ante estímulos previamente neutros que se convierten en estímulos condicionados a ser asociados con estímulos que suscitan aversión o ansiedad, como son los acontecimientos traumáticos, y estos se convierten en estímulos incondicionados. Posteriormente se produce una respuesta de miedo ante la presencia de estímulos condicionados. La segunda etapa es el condicionamiento instrumental. La respuesta de evitación reduce o impide la aparición de miedo o la ansiedad, de modo que se mantiene mediante un proceso de refuerzo negativo. Esta teoría también nos habla de dos patrones. Patrón de evitación pasiva, que es evitar este evento que pueda causar ansiedad. Y el segundo patrón es el activo, en que ya se hacen los rituales o conductas compulsivas, que son características del trastorno obsesivo compulsivo. Hay algo que resaltar aquí antes de continuar. El trastorno obsesivo compulsivo no es un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo coexisten en la persona, más no son uno mismo. De hecho, también en este trastorno se puede presentar ansiedad, pero sería otro problema aparte. Teoría del refuerzo doble. Esta nos dice que se basa en la capacidad de una respuesta a convertirse en fija y estereotipada cuando es reforzada doblemente, a ser asociada simultáneamente con un entrenamiento de refuerzo positivo, que es el acercamiento, y uno negativo, que es el de evitación. Esta, para decirlo de manera más fácil, fundamenta que la reducción de ansiedad tras realizar el ritual no es la meta, sino que la meta que el sujeto experimenta menos ansiedad cuando se realiza el ritual. En palabras un poquito mucho más sencillas, a la persona le da ansiedad hacer los rituales. Por ejemplo, pensar que el cepillo no es adecuado, el cloro no funciona, necesita más productos. Esto le causa ansiedad, pero le va a causar aún más ansiedad el no realizar los rituales por las posibles consecuencias. De génesis de los rituales de limpieza y de verificación. Esta nos dice y nos propone
3 modos de adquisición de los miedos a lo largo de la vida del individuo, que es el condicionamiento, el modelo, la transmisión de información o instrucciones. Además, la ansiedad no se debe ser, no es una unidad, sino como un concepto multidimensional, que puede estar relacionado con los 3 sistemas parcialmente independientes del organismo, que es cognición, actividad fisiológica y conductas motoras observables. También nos dice que el origen o la génesis es por el tipo de crianza que han dado los padres. Según el autor que la creó, los rituales de limpieza tendrían más probabilidad de desarrollarse en familias en que los padres son sobreprotectores y evitan momentos pasivos. En cambio, las compulsiones de verificación se darían en familias de padres demasiado críticos y con estándares de conductas altas, es decir, papás que quieren que sus hijos sean perfeccionistas. También este papel es muy importante de los padres porque va a hacer que el niño crezca con esas compulsiones, incluso también en lo religioso. Si le dicen, es que tú no puedes hacer esto porque tu Dios te va a hacer esto y le tienes que rezar, entonces el niño puede que crezca constantemente haciendo estos rituales. También los rituales de limpieza son más predominantes en las mujeres porque suelen ser las encargadas de la casa, mientras que los hombres predominan los rituales de verificación. Teorías cognitivas. La primera es la de modelo de Carr. Los síntomas son el producto de evaluaciones no reales de amenaza o de desastre, junto a evaluaciones equivocadas acerca de su propia habilidad para enfrentarse adecuadamente a tales amenazas. La persona da respuestas de temor ante circunstancias valoradas como potencialmente peligrosas. La función aquí de los rituales es dar alivio y reducir este temor que tienen hacia los posibles eventos que ellos catalogan como amenazas, aunque puede que para otros no lo sea, para ellos sí son muy fuertes. El modelo de Maisfeld y Worshwin plantea que las creencias erróneas son las que conducen a una percepción errónea de amenaza, lo que provoca en el sujeto también. Se tiene que agregar que la falta de confianza en sus capacidades para afrontar dicha amenaza causa inseguridades, por lo que la persona se siente desamparada y tiene muchas inquietudes que son aminoradas por los rituales. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, pensar, uno debe ser perfectamente competente en todos esfuerzos y conseguir todas sus metas para ser considerada como una persona digna. En este caso, los rituales mágicos pueden prevenir la ocurrencia de catástrofes y ciertos pensamientos y sentimientos pueden llevar a consecuencias desastrosas y deben ser castigados. Es decir, que los rituales no siempre a fuerzas tienen que ser físicos, también puede ser recordar cosas o plantearse cosas, por ejemplo, en los casos que subimos de Instagram, hay el caso del chico que tiene que repetir lo que hizo en su día porque si no lo hace piensa que algo malo va a pasar. El modelo de Barlow, él nos dice que las personas que desarrollan este trastorno tienen una mayor probabilidad de reaccionar al estrés con fuertes respuestas emocionales y esta predisposición tendrá una base biológica. También estas personas han aprendido que ciertos pensamientos que una persona normal lo toma como un simple estrés, son peligrosas e inaceptables para él, por lo que las situaciones de estrés darán lugar a fuertes reacciones emocionales negativas. Por ende, el sujeto busca suprimir los pensamientos intrusivos, pero esta causa una mayor regulación de tales pensamientos, lo que provoca mayor ansiedad con emociones negativas y un sentimiento de falta de control de tales pensamientos. Esto se puede decir que es un ciclo. Yo sé que estos pensamientos, que los demás los toman normales, para mí no lo son. Entonces empiezo a pensar y pensar en estos, cuando se supone que el motivo de es dejar de pensarlos, pero los está pensando tanto que vuelve a estos impulsos de realizar la obsesión. Entonces es un ciclo de pensar que no lo debo hacer, lo hago porque lo estoy pensando, debo pensar que no lo debo hacer y lo hago porque lo estoy pensando. Y están las teorías basadas en el procesamiento de la información. Estas prácticamente
que fue creada por Red, nos dice que este tipo de personas, el cómo procesa la información es diferente a la de los demás. Se tiene un déficit en el procesamiento de la información como causa del trastorno y problemas de la organización e integración esto de las experiencias. Nos da 3 puntos, que es dificultad en discriminar entre lo relevante e lo irrelevante en las diferentes situaciones, por lo que atribuye una gran importancia a toda la información que reciben. También nos dice que ellos tienen dificultad para categorizar el material informativo que procesa junto a un déficit para almacenar en la memoria a largo plazo. Por estos 2 puntos anteriores, se lleva una incapacidad para generar predicciones sobre su medio y con la correspondiente dificultad para tomar decisiones. Esto les impide adaptarse eficazmente a este medio e incrementa su ansiedad llevándolas a calificar los acontecimientos como potencialmente peligrosos, neutraliza estos pensamientos mediante las confusiones y rituales. Otras causas que podemos encontrar en el TOC son, desde una perspectiva biológica, se ha constatado que las personas que la sufren presentan alteraciones en el lóbulo frontal del cerebro y en la secreción de serotonina. Este neurotransmisor está implicado en la regulación del estado de ánimo, la agresividad y la impulsividad, además de modular la transmisión de información de una neurona a otra, y un proceso este último causaría el TOC, pero por esto se entiende que se desarrolla con mayor lentitud que en las personas normales. Se ha encontrado también que las alteraciones en la función en circuitos cerebrales que comienzan en la zona del encéfalo, los ganglios basales, la corteza cerebral, y en concreto en una zona llamada núcleo caudado. Algunos niños con una infección de garganta también se ha llegado a teorizar que la enfermedad del estreptococo tiene un brote posterior con TOC, es decir, que si el niño tiene estreptococo durante la infancia puede que desarrolle TOC. Igual esto es una teoría, no se tiene que tomar como algo bastante viable, sino que tiene errores. Otro es el punto genético, que nos dice que si nuestros padres tuvieron TOC, puede que nosotros también lleguemos a tener TOC. Esto igual no es tan viable, no es como otras enfermedades en que efectivamente, si, por ejemplo, si el papá llega a tener depresión, lo más probable es que los hijos también tengan. En este sentido, el TOC no es de ese tipo de enfermedades, no es muy verificado todavía. También nos dice que el estrés o situaciones traumáticas pueden activar los síntomas del TOC. Esto no significa que el TOC esté causado por el estrés, pero sí que el estrés puede ser un disparador del TOC o mantener los síntomas del trastorno una vez que comienza. Y las infecciones, por último, en menores y adolescentes se ha descrito un subgrupo de pacientes con TOC de inicio muy brusco y que han tenido antes una infección que puede desencadenar un proceso autoinmune y provocar los síntomas obsesivos compulsivos. Y repito, todo lo que les he explicado hasta ahorita son teorías, no son viables todavía. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, entre los factores de riesgo del TOC están los antecedentes familiares, que pues es tener padres o otros miembros de la familia con este trastorno, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollarlo. Acontecimientos estresantes en la vida, es decir, haber presentado como eventos traumáticos o estresantes. Esto también puede aumentar el riesgo. Y otros trastornos del el TOC puede estar relacionado con trastornos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias o trastornos del TIC. Bueno, las consecuencias, sobre todo, es el tiempo. Las personas que tienen TOC dan muchísimo tiempo, por ejemplo, para crear
acomodar cosas, la limpieza, buscar productos, tiempo, por ejemplo, en rezar, en tratar de suprimir estos impulsos, por ejemplo, en los sexuales, que a lo mejor estén en una situación que no deberían, entonces aquí se pierde mucho tiempo. El segundo es la evitación de situaciones que pueden desencadenar temores obsesivos o evitación de realizar tareas que se consideren conforme con la obsesión. Es decir, por ejemplo, una persona que no soporta estar sucio va a evitar lugares públicos, salir con amigos, incluso estar en un área de trabajo donde conviva con muchas personas. Una persona que le gusta estar acomodado y llega a un lugar que está todo desacomodado, eso le va a causar bastante ansiedad. Incluso puede que quiera acomodar las cosas y el salir, por ejemplo, con amigos, pues no es muy viable, porque pues los amigos se van a quedar como, ¿por qué quieres hacer eso? O sea, venimos a salir, no para que hagas estas cosas. También se da la pérdida de empleo por lo mismo anterior, de que encontrar el lugar adecuado es muy difícil y pierden mucho tiempo esos rituales. El desarrollo de lesiones dermatológicas, esto es sobre todo en las personas que tienen obsesión con la limpieza, porque usan bastantes productos, usan guantes, están expuestos a estos químicos que pues a largo plazo les va a causar problemas en las manos. Y la interferencia sobre el propio tratamiento que pueden llegar a tener, ¿por qué? Porque a lo mejor piensan que el tomar el medicamento va a estar, pues posiblemente que altere su comportamiento normal o que el tomar el medicamento vaya a hacer que se dispare algún evento que ellos no pueden controlar o que piensen que el medicamento está infectado. Y la imposición de normas o prohibición a los miembros de la familia. Las personas con TOC rara vez van a admitir que ellos son los que tienen el problema. Ellos siempre van a pensar que lo que están haciendo es por su bien, por el bien de todos y que es lo correcto. Nunca o rara vez van a aceptar que es algo de ellos y no de los demás. Entonces lo van a querer imponer a los demás para prevenir los posibles eventos catastróficos. Y muy bien, habiendo ya referido desde qué es el TOC hasta cuáles son sus causas y consecuencias, vamos a un punto muy importante y es poder diferenciar el TOC del perfeccionismo. Primeramente, hablemos de el daño. Cuando hablamos de TOC, el TOC siempre va a causar malestar en la persona. Los rituales que realiza puede que le causen problemas de salud, como ya habíamos mencionado, y bueno, también todo este gasto de tiempo y recursos en rituales que al final no aportan bienestar, sino que solo lo disipan a corto plazo, eventualmente también genera daño. Como habíamos mencionado también, el hecho de gastar tanto tiempo y recursos en estos rituales que no son comprendidos por otras personas, afecta tu desempeño en las otras áreas de tu vida. Y este daño pues puede no ser solo respecto a las relaciones e interacciones que mantienes con otros, sino que puede llegar a ser algo mucho mayor. Sin embargo, en el perfeccionismo, como aquí se menciona, va a depender de cada caso. Sí se pueden referir situaciones o casos específicos en los que las personas perfeccionistas presentan un grado tan alto que al final se desgasta su estado de salud. Es decir, pues que realmente ya este perfeccionismo ya resulta dañino porque ellos lo están llevando a un exceso. Pero no siempre es así. Realmente hay muchísimas personas que son perfeccionistas y que este rasgo resulta ventajoso. Pongamos un ejemplo. Digamos que hay un estudiante que cada noche decide pues ordenar su escritorio 5 minutos, unos 5 o 15 minutos antes de irse a dormir y ya, es lo último que realiza. La persona perfeccionista lo hace, queda su escritorio todo perfectamente ordenado y ya, simplemente son esos 5 minutos y se va a dormir. Eso no ocasiona ningún daño, sino al contrario puede resultar bueno porque va a tener todo en su lugar y va a ser accesible el día siguiente. Sin embargo, para la persona con TOC no va a ser lo mismo. Esta persona, si este es su ritual, digamos que es una compulsión de orden,
pues va a realizarlo no solo una vez, sino más de una vez al día, y no van a ser quizás solo 5 minutos, quizás van a ser 15. Entonces, al final, todo este tiempo, todos estos recursos que gasta en estos rituales van a terminar afectando negativamente su vida. La otra diferencia son, como mencionábamos, estos rituales. En el TOC siempre existen, ¿sí? Se realizan de manera específica y repetitiva, siempre de la misma forma, sin importar dónde se encuentren. Siempre, siempre se van a realizar. Y si de manera repentina un elemento nuevo aparece, pues la persona normalmente las personas con TOC tienden a interrumpir la secuencia de lo que estaban realizando y volver a empezar desde cero. Con el perfeccionismo no es así. Ellos adoptan patrones de conducta que están vinculados a una disciplina, la disciplina que ellos tienen, y esta rigidez les permite llegar a una meta o conseguir cierta calidad en la actividad que están realizando. Pero siguiendo con nuestro ejemplo, digamos que alguien llega, no sé, un familiar va y le habla al estudiante para que lo ayude a realizar algo mientras él estaba organizando su escritorio. Bueno, la persona perfeccionista baja, no sé, y ayuda en lo que tiene que ayudar, luego regresa y continúa donde lo dejó y ya. No hubo mayor problema. Sin embargo, la persona con TOC, digamos que pues al final sí va a ayuda, realiza lo que le pidieron, lo hace de la manera rápida para regresar cuanto antes y vuelve a empezar desde cero su ritual. Y no sabemos realmente si decidiría ir a ayudar o si mejor volvería a empezar el ritual sin ni siquiera realizar lo que le hayan pedido, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ritual que él siente la necesidad, ¿no? De llevar a cabo de principio a fin, y si es interrumpido tiene que volverlo a empezar. Esa sería la diferencia respecto a los rituales. También otra gran diferencia es que mientras en el TOC, como dijimos, siempre va a ser llevado a cabo de la misma forma, el perfeccionista no va a tener problemas si tiene que cambiar alguna cuestión, algo dentro de su patrón. ¿Por qué? Pues porque algo resultó diferente ese día. Digamos que esta vez había dejado la libreta en un lugar muy diferente, ¿no? O simplemente decidió empezar acomodando, no sé, primero los lápices y luego las libretas, y otro día decidió primero con las libretas y luego luego limpiar, no sé, la basurita que tenía en alguna parte del escritorio. No importa dónde empiece, siempre y cuando logre terminar esta actividad. Y bueno, si ya tiene un patrón que realiza cada día, pues si uno de los días que lo realiza no lo lleva a cabo de la misma manera, no va a haber ningún problema. Pero con las personas con TOC sí. Y bueno, esto nos lleva a la tercera diferencia, que es el objetivo. ¿Por qué para la persona perfeccionista no va a haber un problema si no lleva a cabo el mismo patrón uno de esos días? Porque al final de cuentas, lo que esta persona realiza es para conseguir alguna meta. ¿Sí? Ellos aspiran normalmente a conseguir metas ambiciosas o un orden que les permita utilizar tiempo y recursos de manera eficiente. Mientras que en el TOC su finalidad es eliminar un malestar o evitar que ocurra una situación concreta y catastrófica. Lo malo que se busca evitar siempre va a hacer lo mismo, siempre se busca evitar lo mismo a través de estos rituales que ellos realizan. Dentro de nuestro ejemplo mencionábamos organizar este escritorio, ¿no? La persona perfeccionista quizá lo hace 5 o 10 minutos antes de ir a dormir, porque así al día siguiente va a tener todo a la mano. Así va a saber específicamente dónde dejó las cosas y no va a gastar tiempo, simplemente va a agarrar su libreta, su lápiz, donde siempre está, y va a poder tomar su clase sin ningún problema. Esto que al final termina siendo un beneficio para su eficiencia, para su productividad, para su tiempo. Y la persona con TOC, no, la persona con TOC, como mencionamos con las compulsiones de orden, sienten que o piensan que si no está todo ordenado, algo malo va a pasar. Entonces ellos están ordenando una y otra vez para evitar que eso malo suceda. Esa es la diferencia en los objetivos. Y bueno, la última gran diferencia es el pensamiento mágico, ¿sí? Mientras el perfeccionista tiene motivos y objetivos en sus planes y patrones, como ya mencionamos,
pues seguirá realizándolo siempre y cuando el beneficio esté presente. Digamos que la persona, pues el estudiante ya está de vacaciones, entonces quizá ya no tenga que ordenar todos los días su escritorio, quizá lo ordena una vez a la semana porque en toda la semana en sus vacaciones lo usó de vez en cuando y quedó un poco desorganizado, entonces decide organizarlo para que no se vea mal, pero ya no lo hace todos los días. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Sin embargo, la persona con TOC seguiría haciéndolo. ¿Por qué? Porque creen que estos rituales que realizan servirán para evitar algo malo o que una situación desagradable surta efecto. Y si no hacen estos rituales, algo va a salir mal. Y si lo hacen, nada va a salir mal. O sea, es decir, todo va a salir bien. ¿Por qué se refiere como un pensamiento mágico? Porque ellos piensan que a través de estos rituales aquel mal que los acecha, por así decirlo, va a desaparecer. Pongámoslo de esta manera, en los cultos religiosos hay muchos rituales mágicos, ¿no? Lo que se realizan son rituales que tienen este pensamiento mágico porque a través de ellos se cree que pues se va a conseguir abundancia, se va a conseguir seguridad, se va a conseguir la salud de la familia o se va a conseguir mantener cierto contacto con el Dios en el que creen. Pero esto es un pensamiento mágico que realmente no es algo que nosotros podamos entender a través de la ciencia, no es una fuerza que de alguna manera pues, no comprendemos. Y es más o menos lo mismo con los rituales de las personas que tienen TOC, ¿no? Ellos creen que a través de estas actividades y estos patrones que realizan va a suceder algo que va a permitir que ese mal que quieren evitar no suceda. Entonces, bueno, esto ya sería todo de nuestra parte respecto a lo qué es el TOC y cuál es la diferencia con el perfeccionista. Aquí están algunas de nuestras referencias y pues nada más nos queda preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario o cualquier otra cuestión.